Hola, ¿qué tal? Aquí en la sesión de Metodología de la Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Graciela Steines. Estamos en la segunda parte de los tipos de investigación jurídica. Vemos con tristeza que en algunos programas de estudio de la facultad únicamente se mencionan de manera reiterativa 2, 3 o 6 métodos, insistiendo en el llamado método documental, método histórico, inductivo y deductivo, cuando estos 4 o 6 métodos pues son realmente una parcialidad muy pequeña de todos los tipos de investigación que son posibles en el derecho. En el derecho son posibles todos absolutamente los métodos que existen siempre y cuando se respete la dignidad humana. No se trata de pensar en el método experimental como cortarle un órgano a una paloma o a una rana. Eso no es la noción de experimento que corresponde a la investigación científica. Habíamos dicho que para efectos neurolingüísticos íbamos a tratar de recordar como para pregunta de examen aquellos métodos que se dividen en dos, aquellos métodos que se dividen en tres y los que se dividen en más de cuatro. Vemos que una investigación jurídica se puede hacer de 8 grandes formas según este autor, porque tenemos muchos otros autores que hablan de otras clasificaciones. Y entonces seguimos como referencia a Hernández Sampieri, es un compendio de investigación, de la metodología de investigación científica, que tiene muchísimos ejemplos. A mí me gusta la segunda edición, que es muy clara para estudiantes de la Facultad de Derecho. Dijimos que 2-2 porque partimos aquí de este tipo de investigación número 3, que nos dice que los grandes tipos de investigación para efectos didácticos se dividen en cualitativa y cuantitativa y luego ya se empiezan a clasificar. Dijimos también que por su función, por el propósito que tiene, segundo 2, podría ser considerada como aplicada o pura. Aplicada a asuntos de la realidad o pura para efectos de investigación abstracta, de definir propiedades, como lo son muchas investigaciones matemáticas. Entonces ahí tenemos el 2. El 3 sería la pregunta, desde la investigación por su manipulación de variables. Quedamos que variable era una propiedad que cambia en un observable y cuyo cambio podemos medir. Eso es una variable. Entonces, desde este punto de vista los tipos de investigación 5 por su manipulación de variables, las podríamos clasificar en experimental, cuasi experimental o no experimental. Los trabajos jurídicos, pues muchas veces no son experimentales porque ni siquiera consideramos que sea posible hacer un experimento en materia jurídica. Cuando muchos son cuasi experimentales, pero pocas tienen algún tipo de experimento, como lo vamos a ver. El 4 es el segundo 3, donde nos dice que la forma de obtener los datos es diferente. Yo puedo obtenerlo solamente por vía de documentos, cosa que no es recomendable, porque la realidad no solo se puede estudiar en los documentos. Hay muchas cosas que los documentos dicen y no se ven en la realidad o viceversa. Hay cosas que los documentos no dicen y los tenemos que buscar en la realidad porque la gente se autocensura de muchas situaciones. No se en algunas instituciones incluso no aceptan la publicación de resultados negativos. Entonces, no solamente podemos hacer investigación documental. Esta es una forma de cómo obtenemos los datos, la información de lo que estamos observando, de nuestros observables. Desde este punto de vista, entonces, encontramos que la investigación puede ser de campo, documental o en un laboratorio. Lo ideal es que haya una interacción entre estos elementos. Entonces aquí vemos los dos número 3, este 3 y este 3. Si nosotros trajéramos digamos, numeral a nuestra tabla, podríamos decir, aquí lo ponemos así, aquí tenemos 2 número 3, ajá, y tenemos acá 2 número 2.
para ir marcando y codificando lo que nosotros estamos aprendiendo en este momento. Acuérdense que la memoria debe ser reforzada y ayudada, porque no se trata de memorizar, sino de entender y luego localizar. Entonces aquí tenemos los dos número 3 y acá tendríamos los dos número 2. Muy bien. Y luego, ¿cuál sería otra pregunta de examen para efectos de nuestro segundo parcial? Serían este 4. Por la naturaleza, por la condición, por las características de el nivel de profundidad. Aquí el autor lo califica así. No es necesariamente que una investigación exploratoria sea menos profunda que una correlacional. Lo que significa es que cuánta investigación hay al respecto. Nosotros podemos encontrar que de una investigación, por ejemplo, de robo de identidad electrónica, a lo mejor vamos a encontrar muy poquita literatura en México. Pero si sabemos otro idioma, inglés, francés, alemán, italiano, y buscamos en el mundo, nos vamos a topar con que hay mucha información. Casi de cualquier tema ya hay mucho. Lo que sucede es que muchas veces no sabemos investigar, pero por el nivel de la profundidad y la cantidad de masa crítica de estudios que hay, nosotros vamos a dividir las investigaciones como exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Lo que dice la Asociación Nacional de Universidades y también de instituciones de educación superior en México, la máxima organización de instituciones de educación superior, nos dice que en la licenciatura no se espera, ojo, no se espera, no es que no la puedan hacer. Claro que puede haber genios desde la primaria, claro que puede haberlos, pero no se espera que ustedes desarrollen investigaciones explicativas y correlacionales porque requieren muchísimos recursos, por ejemplo, tiempo. Por eso no podemos aquí hacer tan fácil investigación, porque la investigación requiere recursos materiales, humanos, financieros y de todo tipo. Investigar no son enchiladas. Entonces, no confundan explicar algo con un tipo de investigación explicativa. No es lo mismo. La palabra suena igual, pero no significa lo mismo. En una investigación explicativa se están haciendo análisis de teorías, se hacen numerosas correlaciones. Entonces, lo que sí se espera, según la NUYES, es que ustedes sean capaces de desarrollar investigaciones descriptivas, que aprendan a describir en forma coherente, en forma ordenada, en forma clara y en forma precisa. De manera que para mí, yo siguiendo estos criterios de la NUYES, para mí sería el nivel de metas que nos vamos a plantear a lo largo del semestre. Que si tú haces un comentario a un video, si tú vas a describir un problema, lo hagas lo más correctamente. De hecho, esta es la primera parte, la que implica un mayor desafío para la coherencia mental y cognitiva, el plantear un problema, el poder ver sus elementos y poder describirlos y empezar a ver algún tipo de relación entre estos elementos. Entonces, esta sería la primera parte en que nosotros estamos fijando objetivos para aplicarlos a nuestro trabajo cotidiano y empezar a desarrollar competencias de investigación. Muy bien, entonces vimos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y luego dimos también el 6, el 7 y el 8 en cuanto a el tiempo en el que desarrollamos. Entonces, no será lo mismo desarrollar una investigacioncita en una semana, que tiene que tener metas muy concretitas. ¿Qué voy a hacer en una semana? ¿Qué soy capaz de investigar en una semana que tenga suficiente profundidad y claridad? Entonces, una cosa es plantear una investigación de un trabajito de una semana, en donde a lo mejor tenemos que investigar 2 fuentes, que un trabajo de un mes o de un semestre.
en donde tengo que tener por lo menos 3 o 4 fuentes cotejadas, en donde tengo que tener cuál es mi fuente principal y cuáles las complementarias, y saber si me da o no me da oportunidad de hacer un poco de trabajo de campo, de hacer algún instrumento, de hacer algún formulario, que ahora tenemos encuestas de Monkey Survive, de Google, de muchas cosas que podemos utilizar para no estar inventando y hacer un estudio de opinión en un pequeño grupo o en un grupo o una muestra más universal. Entonces, el 7 es el tiempo que tenemos y el 8, ahora con las tecnologías, si lo hacemos en forma presencial, diacrónica, si estoy investigando en tiempo real o estoy investigando sobre fuentes que pudieron haber sido grabadas en otro momento y estoy viendo videos de 1940 o de 2013. Entonces, esta parte de lo sincrónico y asincrónico tiene que ver con el tiempo en el que se presentan las investigaciones. Puedo yo aprovechar investigaciones en otro momento para retrotraerlas y hacer una investigación longitudinal. Yo, por ejemplo, hago investigación longitudinal con cada semestre de metodología, preguntando cuáles son sus conceptos preferidos y sus autores preferidos. Desde 2000 yo tengo los resultados de qué autores van refiriendo cada semestre de metodología los alumnos y observo que hay poca variación, que se mantienen los mismos autores. Cuando yo les digo, dame tu concepto de derecho, el que más te gusta, me suelen citar a los maestros que están teniendo o a 4 o 5 que son los clásicos, y no varía mucho. Es menos del 1% de alumnos que presentan otras fuentes diferentes. Eso es una investigación longitudinal que se hace la misma a lo largo de mucho tiempo o de distinto tiempo. ¿Entendimos lo que es la longitudinal y la transversal? Y por último, con este rojo, con este pilar rojo que tenemos aquí, donde dice que las investigaciones son según el tipo de inferencia o subsunción, los métodos se clasifican en muy distintos métodos. Acá abajo vemos que nuevamente se refiere el de observación, el método estadístico, pero nosotros ya superamos esta lista y ya tenemos aproximadamente, desmiéntanme ustedes, creo que tenemos algo así como 25 métodos ordenados en forma de importancia. ¿Cuáles serían los métodos que ustedes no deben de olvidar de responder en un examen? Sería el método sistémico, no es lo mismo que el método sistemático. El método sistémico, porque es el enfoque sistémico de derechos, deberes y libertades fundamentales. También tenemos, por otra parte, el método comparado, que es un método que se utiliza en derecho desde antes del siglo XIX. Un autor muy importante de estos métodos es Merriman, que establece, pero tenemos muchos metodólogos desde antes, John Stuart Mill, Locke, que nos aportan métodos que fueron construyendo la metodología comparada. Y por último, el gran marco o el gran método, que sería el método científico. Entonces, vemos que hay 4 o 5 métodos que vamos a manejar como obligatorios en la pregunta desde el punto de vista de la inferencia, cómo clasificamos a los métodos y cuáles son. Esa sería la pregunta y tenemos que contestar de los 20 y tantos. Tendríamos que, para tener bien la respuesta, tendríamos que tener al menos 10 métodos. No importa que no los expliquemos, pero sí identificarlos y nombrarlos. Bueno, con esto terminamos la perspectiva de los tipos de investigación con los que serían obligatorios, incluyendo el método, el pilar rojo, de acuerdo con la inferencia o subsunción. Y sí es muy importante comentar que tenemos expresiones a veces que nos muestran sesgos cognitivos. Cuando decimos, es que no es lógico, o solamente pensamos en la lógica como lógica formal, nos estamos equivocando porque existen muchísimas lógicas: lógica dialéctica, lógica borrosa, lógica difusa,
existen muchas lógicas, no solamente la lógica formal. Y tenemos que saber que en la lógica formal existe un talón de Aquiles, que son las falacias. Entonces, cuando decimos es que es lógico o no es lógico, más bien lo que estamos haciendo es caer en una suerte de naturalizaciones. Entonces, en otra cápsula, en otro momento, hablaremos de los tipos de lógica y de los tipos de falacias asociados. De manera que cada vez que escuches decir a otra persona o te escuches decir es lógico o no es lógico, es natural o no es natural, te invito a que reflexiones si no estamos cayendo en alguna suerte de sesgos cognitivos.